Bien, buenas tardes a todos. Como el reloj nos marca que nos quedan 117 días para la presentación del trabajo final y la agenda de trabajo marca que nos quedan 17 para la presentación del primer avance de la investigación exploratoria, la intención es ahora integrar todos los conceptos los cuales tienen la agenda de trabajo, y dentro de esos conceptos conmigo hemos platicado que de manera preliminar íbamos a establecer cuáles eran los mapas de grupos estratégicos, en donde nosotros dijimos que vamos a tener 4 posibles variables, y dentro de cada una de esas variables dijimos que íbamos a establecer en dónde estaban ubicados los principales competidores, en lo que tenemos que desarrollar con el grupo de implicados como parte del mini entrenamiento y como parte del contexto que les tenemos que establecer para que puedan comenzar a tener algún punto de partida en donde dijimos que probablemente esta parte es en donde estamos ubicados nosotros y que la estrategia correspondería precisamente en hacer este tipo de movimientos. Probablemente nosotros identificamos con nuestro grupo de implicados que tendremos que hacer movimientos en la variable 1, en la variable 2 y en la variable 4. El asunto es que a partir de este supuesto, nosotros aquí hemos identificado variables desde una perspectiva, digamos, general. Para no utilizar así tal cual variable, pues podríamos poner que estaríamos buscando buen precio, bonito, barato y de buen modo. De manera tal que cuando nosotros trabajamos con el equipo de implicados, probablemente nos dimos cuenta que estamos a un nivel medio de bonito, a un nivel de buen modo, y que resultaría una posición competitiva favorable el que el producto fuera más bonito, que estuviera a mejor precio, que diéramos un mejor servicio y que ofreciéramos un mejor precio, suponiendo que en la parte de precio hacia acá es caro y hacia acá es barato. De manera tal que inicialmente y de manera hipotética, al momento en el que se construye con los implicados, nosotros identificamos, por ejemplo, en esta combinación que yo les he dibujado en ese mapa estratégico, que la estrategia sería mejorar el producto para que fuera más bonito, mejorar el precio para que fuera más barato, mejorar el servicio y probablemente una variable cuarta que estuviese aquí que fuera accesibilidad, porque aquí puse barato y me confundí con precio. Si la variable fuese accesibilidad, entonces estaríamos definiendo que desde la cuarta variable, que es accesibilidad, no estaremos haciendo ninguna mejoría. Lo que vamos a obtener con el grupo de implicados, estos 3 puntos, establecen el punto de partida de lo que de manera hipotética yo quiero comprobar en el mercado. De manera tal que lo que estuvieron trabajando conmigo en esta parte de la determinación de los grupos estratégicos se tendrá que traducir en una investigación, inicialmente en una investigación exploratoria. Este es el punto de partida, en donde dentro de la investigación exploratoria las principales tareas, digamos, sería 1, validar las variables. ¿Cuáles variables? Las que yo utilicé dentro de los grupos estratégicos, porque yo determiné a partir de mi percepción y de la percepción de los implicados que esas pudieran ser las importantes para los clientes.
Sin embargo, esa es mi percepción. Falta preguntarle a los clientes. Por eso es que la primera de las actividades de la investigación exploratoria sería validar esas variables. La segunda de esas tareas sería validar la posición de la competencia. La tercera sería validar mi posición. Al yo decir validar, quiere decir desde la opinión del segmento de mercado al que yo me quiero dirigir. Eso quiere decir que aparte de lo que estuvieron trabajando con Tom la semana pasada, está relacionada con este contexto que estuvieron trabajando conmigo. De manera tal que el punto de partida de la investigación exploratoria es cuál es el segmento. Y nosotros necesitamos determinar cuáles son las características de ese segmento de mercado. El siguiente punto que yo necesito tomar como punto de partida para integrar lo que estuvieron trabajando conmigo y lo que estuvieron trabajando con Tomás es qué necesidad de información requiero. ¿Requiero de quién? Pues del segmento. Y esa necesidad de información que yo requiero del segmento pudiera ser, y yo aquí les establezco solamente algunos criterios como punto de partida. El primer criterio pudiera ser cuáles son los aspectos que determinan la compra. Un segundo criterio que pudiéramos tomar es cuáles son los aspectos que determinan la calidad. Un tercer aspecto pudiera ser el relacionado con principales marcas y o competidores. Para poder determinar estas necesidades de información en estos tres aspectos que yo les planteo ahora de manera inicial, es que nos ayuda lo que revisaron con Tom relacionado con el modelo de las 7 O's. Ese modelo de las 7 O's nos ayuda a establecer primero cuáles son las necesidades de información que yo requiero a partir de determinado segmento de mercado en el cual yo he desarrollado inicial e hipotéticamente los mapas de grupos estratégicos. Cuando yo he desarrollado el modelo de las 7 O's, este modelo de las 7 O's, de hecho, podrían también desarrollarlo con el grupo de implicados, para que el grupo de implicados vaya teniendo una referencia y un contexto de cuáles son los aspectos que van a determinar la investigación que vamos a desarrollar. A partir de esto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer como un proceso completo de la etapa de investigación exploratoria de mercados es determinar los objetivos. No son los objetivos del proyecto, tampoco son los objetivos de la empresa, son los objetivos de las necesidades de información en el segmento de mercado seleccionado. Es decir, en estos objetivos pudiera ser identificar cuáles son los aspectos que determinan la compra, identificar cuáles son los aspectos que determinan la calidad, identificar cuáles son las principales marcas o competidores, en fin. Pero lo importante es que estos objetivos tienen que estar congruentes con lo que yo identifiqué como necesidad de información a partir del ejercicio del modelo de las 7 O's. Y evidentemente tendrá que estar en congruencia con esto que está acá atrás y que ya previamente les he planteado.
Una vez que yo he determinado los objetivos de información, el siguiente paso entonces es establecer cuáles van a ser las fuentes de información. Y dentro de estas fuentes de información, yo puedo tener fuentes secundarias, es decir, que voy a llevar a cabo investigación que me va a dar insumos, por ejemplo, de INEGI, o me va a dar insumos de la Secretaría de Economía, o me va a dar insumos de datos históricos de la empresa. En el caso de que sea una empresa que ya que está trabajando, como pudiera ser el caso de Gerardo en el proyecto, en el caso de Raúl, pues pudiera ser información de INEGI, de Secretaría de Economía, incluso como es un negocio desde una perspectiva mundial, pues a lo mejor algún organismo internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, no sé. Pero la primera parte es, yo tengo que identificar qué voy a recopilar como fuente de información secundaria. Y la otra parte que está relacionada con la fuente de información primaria, entonces requiere como punto de partida la guía de tópicos. Es decir, a partir de los objetivos y a partir de la necesidad de información, ¿cuáles son los aspectos que yo quisiera preguntarle a las personas que forman parte de mi segmento de mercado? Guía de tópicos no es encuesta, es solamente qué les quiero preguntar. Una vez que yo he identificado qué es lo que les voy a querer preguntar, después de la guía de tópicos, el siguiente aspecto está relacionado con la herramienta que yo voy a utilizar para llevar a cabo mi investigación exploratoria. De las herramientas que revisaron con Tom son la entrevista profunda, la sesión de grupo y la observación como las fundamentales. Muy probablemente todos tendrán que apoyarse en entrevistas profundas o probablemente en sesiones de grupo. Una vez que yo he identificado cuál es la herramienta que voy a seguir, el siguiente punto que tenemos que plantear pues es el diseño de la investigación, del trabajo de campo, pongámosle aquí, en donde los puntos importantes que yo necesito considerar en ese diseño del trabajo de campo, pues es la logística, es la organización de la información, es el hecho de tener disponible la grabadora, por ejemplo, para el caso de las entrevistas profundas, o tener disponible la grabadora en el caso de que se hagan sesiones de grupo. Y posteriormente a este diseño del trabajo de campo, lo último que tenemos que desarrollar pues es, si vamos a hacer entrevistas profundas, pues tendríamos que estar hablando de tal vez 10 entrevistas. Es algo muy decente. Si estamos hablando de sesiones de grupo, tal vez 3 sesiones de grupo es algo muy decente. Aquí hay un factor importante que suele generar alguna confusión. Bueno, ¿y cómo determino si con 10 ya acabé o si tengo que hacer más, o a lo mejor con 6 ya acabé? Hay un concepto que sería el agotamiento temático. Es decir, cuando todas las personas me están diciendo lo mismo en las entrevistas, o cuando todas las personas me están diciendo lo mismo en la sesión de grupo, en ese momento he terminado. Por supuesto que si llevo 12, 13 entrevistas profundas y me siguen diciendo cosas diferentes, eso significa que yo tengo un problema acá en la selección del segmento y que estoy tomando personas que son de diferentes segmentos, por eso tengo tanta diversidad en respuestas.
Pero una vez que todos me están diciendo prácticamente lo mismo, entonces he terminado. A partir de las entrevistas, a partir de las sesiones de grupo, a partir de la observación, pues entonces viene el pollo del arroz con pollo, digamos, de la investigación exploratoria, que es el mundo construido del consumidor. ¿Qué cosa es este mundo construido del consumidor? Ese mundo construido del consumidor es analizar todas las entrevistas, todas las sesiones de grupo, todos los procesos de observación para que dentro de ese mundo construido del consumidor, les voy a poner de este lado de la ilustración los conceptos del mundo construido del consumidor, yo pueda identificar cuáles son las variables comunes. De alguna manera, en estas variables comunes, yo estaría validando lo que tengo identificado en las variables de grupos estratégicos. Es decir, ¿es verdad que los consumidores buscan bueno, bonito, barato y de buen modo? O a lo mejor yo me encontré que el precio no es un factor muy importante, o yo me encontré que adicionalmente a esas variables hay otras variables que toman en cuenta y que les resultan importantes. Entonces, estas variables comunes serían, puesto desde la perspectiva técnica, por decirlo así, los constructos. Es decir, los ejes troncales, los conceptos generales que para los segmentos de mercado o para el segmento de mercado que yo seleccioné son importantes. Evidentemente, en esta parte de las variables comunes o de los constructos, pues difícilmente estamos hablando más de 4 o 5 variables. Los consumidores no tienen muchas variables en la cabeza. Nos dejamos llevar en gran medida por 2 o 3 fundamentales, entonces 5 variables comunes ya es un número amplio. Y una vez que yo he identificado esas variables comunes, el siguiente aspecto es el análisis de las variables. Es decir, yo en variable común identifiqué que una de las variables es barato. En el análisis de las variables yo tengo que establecer mediante un análisis de las entrevistas y de las sesiones de grupo qué es lo que quiere decir con barato. Porque si yo estoy haciendo un estudio de mercado para la compra de automóviles y es una compra de automóviles de lujo, pues a lo mejor para los entrevistados barato quiere decir 850,000 pesos. Pero si estoy haciendo un análisis para autos compactos, pues a lo mejor barato quiere decir 100,000. Entonces yo necesito establecer en cada uno de estos constructos, en cada una de las variables comunes, qué es lo que el segmento de mercado quiere decir con esas variables. Y finalmente, ya que yo esto que está aquí es el mundo construido del consumidor, es decir, este sería el entregable. No quiere decir que solamente van a entregar dentro de 17 días esto, hay que entregar todo ese proceso redactado y documentado, pero lo importante es esto. Y a partir de esto, bueno, pues ya lo único que queda está relacionado con las conclusiones generales de la investigación exploratoria. Esto que yo les he explicado acá lo tenemos que desarrollar pues, en los próximos 15 días, 17 días, dado de que mañana en 15 necesitamos entregar todo este documento. Voy a buscar por ahí uno que tenemos de algunos, voy a seleccionar más bien de algunas otras generaciones, algún documento relacionado. El día de mañana se los paso para que le puedan dar una ojeada, que se puedan dar una idea de redactado, qué implicaciones tiene esta parte.
pero pues la intención es que con esto vayamos nosotros teniendo una referencia de cómo es que vamos a relacionar todos estos conceptos con la parte que vamos a estar trabajando de ahora en adelante con Tomás, con Graciela e incluso conmigo en algunos módulos como es la investigación concluyente. Lo que van a estar trabajando el día de mañana con Tom, que es mercadotecnia de productos, y dentro de 8 días mercadotecnia de servicios, pues lo que va a hacer es que nos va a ayudar a dar un contexto mucho más amplio de cómo es que podemos operar los resultados tanto de la investigación exploratoria como de la investigación concluyente, es decir, precio, producto, plaza, promoción, evidencias físicas, facilidades físicas, procesos, personas, alianzas, que es lo que van a estar revisando con Tom las próximas 2 semanas, y posteriormente con Graciela, ingresos, costos fijos, costos variables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones e inventarios, que son las 15 variables que ya en algún momento trabajamos con ustedes. Pues es la manera que vamos a tener para operar, para implementar, para llevar a la práctica los resultados de la investigación en las 2 etapas. La investigación de mercado, de una vez lo comento en esta parte del video instruccional, se divide en 2. Esta es la investigación exploratoria, que es la que están trabajando con Tom. Dentro de 15 días que trabajemos conmigo, no, dentro de 3 semanas que trabajemos conmigo, pues entonces vamos a trabajar la segunda parte de este esquema, que es la investigación concluyente. Entonces, aquí tienen el plan.